charla que vamos a tener hoy a YouTube para que sea más el número de personas que la vean. Perfecto. Interviene, sí. Pero queremos que Quisiera preguntar si están viendo en la pantalla en este momento. bienvenidos, sí. Bienvenido. Sí, señor. Bienvenidos, dice. Bueno, Sí, bienvenidos sí, entonces, hoy 3 de diciembre, a la reunión de la tertulia Ética Civil Empresarial. Hoy tenemos el tema de la caída de los dioses. Van a trabajar este tema el doctor Augusto Fenollar, que es un empresario español vinculado a nuestra tertulia, por Javier Gómez, que es sociólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana, Mario Saldarriaga, que es ingeniero administrativo de la Facultad de Minas. También nos acompañará el doctor Federico Hoyos más adelante. El protocolo de nuestra reunión es a partir de las 4 de la tarde, nuestros saludos de introducción. A las 4:10, la exposición de los doctores invitados. Y a las 5 de la tarde estaremos abriendo el foro para que haya una discusión entre participantes y expositores. Y finalmente esperamos terminar a las 5:30. ¿Estamos de acuerdo con ese protocolo? Perfecto. Bien. Muy de acuerdo. Entonces, vamos a darle la palabra. Entra el señor Jesús Davena. Yo creo que este es invitado de Augusto. Sí, pero es invitado sí, pero es colombiano también. Sí. Y Hola. doctor Hola. Davena, mucho gusto en saludarlo. ¿Cómo le ha ido? Bien, muchas gracias. Bueno, si Doctor quiere, Jesús, lo saluda Rodrigo Botero, hijo de Alonso Botero. Ah, ¿qué tal, hombre? Qué Me da mucho bueno. gusto saludarlo. Hace muchos años que no sabía de usted. Sí, yo era más amigo de tus hermanas. De Ana Mercedes. Sí, Ana Mercedes, Y que era Lucía. nuestra agente de seguros. Claro que sí. ¿Está bien ella? Sí, señor. Muy bien, afortunadamente. Muchas gracias. Le daré su Vale. saludo. Bueno, dale mis Entramos. saludos. Y entramos muy bueno verte, porque tú eres primo mío de alguna manera. Sí, doctor Davena, vamos a darle la palabra a Augusto Fenollar. Adelante, Augusto. Empecemos la conferencia. Hola. Perfecto. Bueno, yo como no he preparado ninguna conferencia, más bien lo que es abierto he hecho 4 espacios, que si están de acuerdo tanto Luis como Mario, pues podemos ir discutiendo por esos espacios, ¿no? Que son espacios relacionados con la conferencia La caída de los dioses. Vamos, yo personalmente no puedo asistir y he leído tanto el escrito primero como el resumen de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces yo, si están de acuerdo, yo he hecho los siguientes espacios, pero vamos, como queráis hacer, ¿eh? Es igual. Yo he hecho un primero que sería crisis, yo lo he llamado crisis, realmente existe, o sea, porque lo que plantean en el escrito, para que todos lo sepan, es que estamos viviendo una crisis, por eso se llama la caída de los dioses, especialmente por la caída de valores, ¿no? La pérdida de valores y una orientación muy materialista, diría yo, ¿no? Entonces, de alguna forma, en el escrito se explica cómo el hombre se ha convertido en un semidios y ha olvidado todos los valores más espirituales con la desgracia que eso le acarrea. Más o menos esa es la charla. A partir de ahí hay muchísimos puntos, aspectos que básicamente yo coincido con lo que decís, y luego hay muchas cosas puntuales que sí podemos discutir. Entonces yo lo he hecho así. Bueno, primero, el primer espacio, os voy a decir todo si estáis de acuerdo y si no lo planteáis como queráis. Sí, está bien. Entonces, el primero sería crisis. Yo digo, existe, porque claro, muchas veces hablamos de crisis
Y realmente, ¿por qué decimos que vivimos en una crisis? Porque la vida siempre ha sido crisis, o todas las sociedades han estado en crisis, ¿no? O respecto a qué y tal. Bueno, si realmente es el fin de una época, luego entraríamos en la crisis de valores, realmente qué valores se pierden, si hay otros valores. Hay un punto que es muy interesante, que es la trascendencia, lo que es trascender, desde cualquier ángulo que lo veamos, ¿no? Si hay que volver a... Este es otro punto crítico, la trascendencia. Si la proposición más o menos de la caída de los dioses es que hay que volver a los valores más cristianos, digamos, esa sería la trascendencia para salir de esa crisis o para sentirse más confortados, ¿no? Sería más o menos la propuesta. Y habría otra que sería, si existen nuevos valores, que es toda la parte que yo he descrito un poco en mi escrito, ¿no? Cuando hablo de animalismo, feminismo o ecologismo, los ismos, la importancia que pueden tener, si eso refleja nuevos valores o no. Hay un tema aparte que sería la economía económica, que es muy, muy, muy interesante, y luego un resumen final en el que todos estamos más o menos de acuerdo, ¿no? Entonces yo un poco lo he estructurado en 4 o 5 puntos, y ahí me parece que se va a desarrollar todo lo que es el artículo vuestro y el nuestro, o el mío. Y luego tendremos coincidencias o no coincidencias. Más o menos, si estáis de acuerdo, así podemos empezar. Y si queréis de otra forma, como gustéis. Perfecto, perfecto. A nosotros nos gustó mucho tu propuesta de ir un poco más atrás, de hablar desde la vida, no desde lo sociológico, no desde lo constituido, sino lo constituyente, las bases constituyentes, digamos. ¿Queréis? Empiezo yo con un preámbulo de lo que es la vida, o sea, el significado de la vida, la importancia, y luego entramos, si existe la crisis, y ahí empezamos todos a hablar, y ahí ya serán preguntas, respuestas, intercambiamos. Adelante, adelante. Me parece mi muy... propuesta... Dime, Luis Javier. Sí, que nos pareció muy interesante porque vuelve sobre el tema de la termodinámica claro. y el uso de la energía. Entonces me gustaría que para los que no han tenido la posibilidad de leer el documento nos ampliaras ese punto de vista también. Vale, entonces para los que no estuvieron o para los que no han podido leer el documento, entonces lo que yo propongo, o sea, una propuesta que no es alternativa, es como ampliar la propuesta de Mario y de Luis Javier, es que toda idea sociológica o idea filosófica que hasta ahora se han venido dando, están un poco cojas si no se tiene en cuenta el significado de la vida. Me parece que hay un filósofo por ahí, que no sé exactamente quién es, porque luego me pierdo, ¿no? Con los autores me pierdo, que dijo, el día que conozcamos lo que es la vida, tendremos la respuesta a todo. Hoy en día, hablando con muchos filósofos, todavía te dicen, la vida es un misterio. Bueno, perdóname, Augusto, saludamos al doctor José Hilario López, que nos acompaña. Él es un ingeniero que está trabajando mucho sobre la COP30, todo este sistema de ambientalismo. Doctor el cambio climático, la sostenibilidad. José Hilario, adelante. Buenas noches, doctor Hernán, y buenas noches, compañeros. Un gusto Buenas estar noches. con ¿Cómo está, doctor Hilario? Los voy a acompañar una hora porque tengo una cita con el fisioterapeuta ahora a las 5 y pasaditas, pero los acompaño muy entusiasmado con la conferencia. Bueno, muchas gracias. Adelante, adelante, doctor. Bueno, entonces yo comentaba que sin conocer lo que es el significado de la vida, sin tener idea de lo que significa la vida, es muy difícil o ha sido prácticamente imposible, incluso el desarrollo de ideas filosóficas estarían siempre cojas. Falta siempre algo. Bueno, entonces yo estaba el escrito definiendo lo que es la vida. Y la vida, claro, el problema está que si le preguntamos a mucha gente, o a casi todo el mundo, o lo que te responde casi todo el mundo, bueno, es cuando le preguntas qué es la vida, pues es una cosa que te hace nacer, crecer, reproducirse y morir. Eso es lo que a mí me enseñaron en la escuela y creo que a muchísima gente, ¿no? Y en realidad la vida pues es un sistema de intercambio de energía. Es un sistema termodinámico que está fuera del equilibrio. Si alguien quiere preguntar cualquier cosa, fuera del equilibrio es un sistema no lineal, es decir, que la causa-efecto no es línea, no es directa, es como ramificada, y que trata de alguna forma que hay un foco de energía, absorbe esa energía, con esa energía que absorbe se ordena,
se hace cada vez más compleja, crece y luego difunde, disipa energía. Entonces, este tipo de sistemas son muy interesantes, son preciosos. Por ejemplo, los inicios por ejemplo, cuando vemos ondas o dibujos en el agua, pues son sistemas que se están ordenando de alguna forma. Las moléculas, de alguna forma, significan orden. Entonces, a partir de ahí aparecen dibujos y demás. Entonces, este tipo de sistemas necesitan solo un foco de energía para absorberla y empezar a crecer. Claro, y comentaba que ya para empezar a entrar un poco en la discusión, ¿no? Que este tipo de sistemas en principio no tienen ningún sentido. Es decir, pueden surgir siempre que el medio sea favorable, pueden surgir. Per se no tienen sentido. Otra cosa es el sentido que nosotros le estamos dando, que le podamos dar, que puede ser igual de interesante, ¿eh? Pero este sistema de energía perdurará, o probablemente perdure siempre, sea casi indefinido, siempre que exista este punto de energía que de alguna forma lo baña, ¿no? Entonces, a partir de ahí, conociendo lo que es un sistema disipativo de energía, entonces entramos en lo que yo llamo empezamos a discutir en lo que llamo yo en mi artículo, en mi escrito, en una enorme tragedia. Porque este sistema de energía, lo que de alguna forma para supervivir, para no agotarse, lo que necesita es estar reciclando continuamente. Y reciclar continuamente no es ni más ni menos que intercambiar químicamente elementos o átomos. O de alguna forma, la vida de este sistema depende de la cantidad de reciclaje que es posible que suceda, ¿no? Entonces es tan tremendo, como yo exagerando, extrapolando, pero un poco buscando la tragedia, por ejemplo, que cuando está muriendo muchísima gente en Ucrania, por ejemplo, pues de alguna forma ese intercambio de materia está favoreciendo el sistema. El sistema de vida recicla casi, me parece que no me hagan caso exactamente de los porcentajes, pero eso es como el 90 y tantos %. Y ese es el éxito del sistema. De tal forma que los patrones, cada uno somos un patrón de energía, pues en realidad tenemos poca importancia. Y de alguna forma es una lucha continua de supervivencia. Entonces, para mí, y ya termino, empezamos con lo que la crisis existe, para mí el valor desde nuestro punto de vista de hombres, el único valor, el único sentido que hay de fondo es supervivir, sobrevivir. Es lo único que realmente importa dentro del sistema. Estoy dando desde el punto de vista nuestro, ¿eh? Desde el sistema no habrá ningún valor, probablemente. Pero es simplemente vivir. Y a partir de esa supervivencia o sobrevivencia continua es donde podemos explicar casi todas las facetas de la vida en la que nosotros nos involucramos, desde el arte, no sé, a la religión, no sé, a la libertad, a la igualdad, a todo lo que yo me encuentro cuando lo analizo, cualquier faceta, cualquier posición ética, filosófica, al final dándole vueltas, el fondo de todo es supervivir, sobrevivir. Es una cosa bastante bella, pero bastante dura. Porque estamos dentro de un sistema y por otro lado, para que el sistema sobreviva, necesita esa continua revolución de átomos y de materia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, empezamos desde un aspecto más sociológico, si queréis, que, bueno, yo propongo, bueno, decir primero, si la crisis existe o no existe, y les preguntaría a mis compañeros, que no es fácil, ¿no? A lo mejor les cojo así de sopetón, pero bueno, ¿en qué se basan para decir que la crisis existe? O sea, ¿qué rasgos veríamos ahora como para decir, bueno, es que existe esta crisis, ¿no? Hay rasgos, hay factores que nos hacen pensar que realmente vivimos una crisis acusada, porque crisis un poco siempre ha habido, ¿no? Y esa sería para mí la primera cuestión, y luego ahí intercambiamos todas las opiniones que queráis. Perfecto, Augusto. Les voy a recomendar que en la pantalla arriba hay una manito que se alza a participar. Para los que quieran intervenir, levanten la manito y yo les voy dando, la palabra. Hay un aspecto muy interesante que te quiero comentar después, es que tú y yo tenemos una coincidencia muy grande sobre el concepto de la vida. Y lo he trabajado como un gran valor el concepto de la vida.
A veces me distancio y sobre todo de Luis Javier un poco porque él centra la crisis basado en las épocas históricas desde el cristianismo, que a mí me parece que hay que ir mucho más allá, que es desde el humanismo. Es decir, nosotros somos primero humanos y después cristianos o no, pero somos primero humanos. Entonces, las circunstancias difíciles por las que se atraviesan y la crisis, no hay que considerarlas simplemente el cristianismo, sino hay que pensarlo desde el punto de vista de lo humano. Adelante, quien quiera hablar. Adelante, Mario. Gracias, Hernán. Hernán, cuando yo planteaba el nombre del tema, la caída de los dioses, pensaba en algo que me parece que es interesante. La cultura cristiana, promovida por muchos pensadores, entre los cuales tenemos Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino y muchos otros. Ellos hacían unas propuestas sobre unos valores en los cuales ellos creían. Y esas propuestas, pues podríamos aceptarlas o no aceptarlas. Pero lo que yo veo es, y personalmente creo que muchas personas que hacen el análisis de nuestra historia, particularmente de Occidente, pueden observar o podemos observar que esas propuestas no han generado la cultura que deberían generar, sino que esa cultura se ha transformado, se ha cambiado totalmente, incluso en sus valores más importantes. Eso yo creo que es una observación que todos la podríamos plantear, la podríamos reconocer. Entonces, si nosotros tratamos de volver a los valores originales de la cultura occidental como un propósito para cambiar la visión del futuro nuestro, del futuro, para ver cambiada la estructura de la sociedad y la mentalidad de los seres humanos, yo creo que tenemos necesariamente que acudir a los valores que la cultura cristiana nos ha planteado y que no se han considerado a lo largo de la vida en los últimos 200 años, 300 años de nuestra cultura. Posiblemente antes sí, pero ahora no. Entonces, yo considero que hay valores cristianos sumamente importantes. Entre otras cosas, hay un teólogo alemán, que se llama Joseph Pieper. Él tiene una obra que se llama Las Virtudes Fundamentales. Y en esa obra, él plantea unas virtudes que considera necesarias para que el comportamiento del ser humano alcance los propósitos de la cultura cristiana, del pensamiento de Tomás de Aquino, que entre otras cosas, por lo menos los autores que yo conozco, han planteado como el mejor intérprete del pensamiento de la cultura occidental, Tomás de Aquino. Entonces, yo pensando en eso, pues me hago la pregunta, ¿en qué medida nosotros podemos pensar en algo que nos pueda ayudar en este momento para cambiar de dirección? La caída de los dioses significa que todo ese aparataje mecánico, físico, mecánico, mental que construimos a nombre de la cultura occidental se está precipitando en el abismo. Es mi percepción. Nosotros tenemos que conseguir un agarradero y ese agarradero no tenemos otra forma de buscarlo, sino asumiendo con seriedad
nuestra fe. ¿Por qué nuestra fe? Porque es la visión que nos permite encontrar algo firme, algo lógicamente fuerte, que nos permita recuperar nuestra fuerza de evolución. Pues nosotros realmente pues somos materia, somos en principio animales, nosotros tenemos una historia biológica, eso es toda una realidad, y la física cuántica nos ha mostrado cómo antes que las realidades fisiológicas tenemos una serie de realidades físicas que se tienen que dar y que se dan. Nosotros mismos inclusive venimos de especies animales que salieron del mar, del agua. Nosotros, nuestros antepasados, el agua, nuestro cuerpo, el agua que conservamos, la necesidad que tenemos de hidratación, es, digamos, una consecuencia de esa característica original. Nosotros éramos especies acuáticas, salimos al espacio aéreo y logramos desarrollarnos en un cuerpo que ya lo tenemos bastante entendido y podemos desarrollar una vida conforme a lo que nosotros seamos capaces de hacer. Yo considero que dentro de la cultura, dentro de la experiencia, si nosotros hacemos una introspección acerca de lo que es nuestro cuerpo, podemos entender que nuestro cuerpo no es un solo organismo. Nosotros somos un organismo complejísimo. Cada órgano es un organismo diferente. Hay asociaciones no solamente de células, sino de órganos que se complementan y que han desarrollado, o por lo menos que son también junto con el cerebro, que es algo así como el organismo dirigente, director de toda esta organización que somos cada uno de nosotros. Eso nos está diciendo que hay algo más allá fuera de nuestra experiencia individual. Es casi como copiar un modelo, como copiar una propuesta. Nosotros estamos y nos hemos planteado, particularmente a partir de la Revolución Francesa de 1792, una idea que puede ser de sumo interés, que la hemos asumido en parte, pero nunca la hemos asumido de fondo. Es la idea de que nosotros, a partir de nuestras propias decisiones libres, podemos, aunque sea, perder la libertad para asociarnos a otros seres libres y tratar de desarrollar organismos sociales que puedan desarrollarse y eventualmente procurarnos a cada uno de los seres humanos una vida mejor. Eso yo creo que lo podemos hacer y es perfectamente factible. Pero aquí, cuando planteo estas cosas, también planteo algo que vale la pena que consideremos. El habernos salido de las propuestas de la cultura occidental, de las propuestas de la cultura cristiana, ha hecho que nosotros hayamos perdido el horizonte. ¿Qué significa? Perdimos la fe, simplemente perdimos la fe. La fe no solamente es algo que mecánicamente nos ordena. La fe es algo que nos permite una visión mucho más allá de la realidad actual. Nosotros, yo personalmente, pues que soy ingeniero administrador, pero que también he sido empresario toda mi vida de trabajo. Yo fui empresario. Tuve muchos contratiempos que habrá en un momento dado la oportunidad de hablar de ellos. Yo tenía siempre más adelante la visión de lo que yo esperaba cuando construía mis empresas. No miraba mis empresas como las miraba el vaquero que trabaja conmigo con ganados, como la miraba el veterinario
que mantenía la salud de mis animales, como el administrador que trabajaba mecánicamente en algo que se había visto, que había sido ordenado. No, esto es algo que va mucho más allá. Y yo creo que nosotros necesitamos rescatar el valor de las virtudes, tal como lo propone el teólogo cristiano alemán Joseph Pieper. Y quiero hablar en este momento un poquito de qué es la fe. La fe nos permite una previsión de un futuro que podemos imaginar y que podemos construir en nuestra imaginación y que podemos plasmar en realidades, y plasmar en realidades en la medida en que nosotros entendemos nuestro entorno, entendemos nuestro mundo físico, entendemos nuestro mundo universal, digamos. Y yo creo que esa fe tiene ese propósito, no tiene otro propósito. En relación a esto, yo considero que tenemos, pues, yo personalmente me planteo una visión de lo que yo entiendo acerca de Dios. Y me refiero particularmente a un tema del cual habla el apóstol Juan en su evangelio, primer capítulo. Él habla: al principio era el verbo. Dios estaba yo no recuerdo exactamente, yo tengo que buscar el texto, pero entonces habla de la entidad divina que es completamente más allá de cualquier cosa que nosotros nos podamos imaginar. Nosotros, por mucha fe que tengamos, que la tenemos que sacar de las lecciones de Jesús, porque no hay de otra parte donde las podamos sacar. Nosotros podemos imaginarnos un mundo futuro que nunca, por ningún motivo, nunca puede ser el mundo perfecto que tal vez Dios vive. Nosotros podemos hacer algo mucho más importante, mucho más hermoso, mucho más significativo de lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, cuando se habla de una tierra nueva y un mundo, un cielo nuevo y una nueva tierra, nosotros tenemos que haber aprendido a mirar por encima de nuestros desastres, por encima de nuestras experiencias fallidas, por encima de nuestras dificultades, algo más allá que es perfectamente armónico y que obedece a las leyes que ese Señor Dios puso en marcha. Yo considero que la energía es un testimonio directo de la realidad de Dios. Mueve el universo, mueve los planetas, mueve las estrellas, mueve las galaxias, mueve todo el universo. Y a nosotros nos toca una partecita muy pequeña y que mueve nuestro mundo, pero nosotros tenemos que entender cómo podemos aprovecharlo. Y yo considero que con la visión autoritaria, con la visión torcida de las ideologías modernas, estamos cada vez alejándonos y no acercándonos a ese propósito. Esto definitivamente, de parte mía, es un ideal que yo creo que es alcanzable. Y cuando propongo algo así, no propongo que nosotros tenemos que conocer a Dios. A Dios nadie lo va a poder conocer. Conocemos a Jesús, que es la imagen que Él nos presentó a imagen suya. Pero no podemos ir más allá. Somos seres humanos como Jesús. Pero podemos hacer una gran cosa. Yo creo que este mundo, digamos, el paraíso terrenal, ese mensaje de los libros sagrados, hablando del paraíso terrenal, hablando del ser humano, lo que están haciendo es una descripción de lo que es el trasegar del ser humano, el trasegar de la naturaleza a lo largo de su existencia.
Nosotros estamos en el paraíso terrenal. El paraíso terrenal no se ha acabado ni se va a acabar todavía. Ese paraíso terrenal tendremos que ser capaces de entenderlo y de salir adelante y aprovecharnos de él para poder prosperar como seres humanos. Tenemos infinidad de recursos energéticos en forma de plantas, de animales, de minerales, de todo lo que tú quieras. Y también de una imaginación, de una mentalidad que nos permite generar, inventar lo que no se ha construido ni se ha inventado nunca. Ya de por sí hemos inventado fuentes energéticas completamente distintas a la de la madera, a la de los rayos, a la de las centellas, a la de las fuentes naturales. Ya nosotros podemos sacar de un mineral que se desintegra al someterlo a unas determinadas condiciones físicas y genera unas cantidades inmensas de calor. Nosotros lo que tenemos que cambiar el destino de todos esos inventos, de todos esos esfuerzos, en bien del ser humano, en bien de la naturaleza, en bien de ese paraíso terrenal, en bien de los que vienen, y no condenarlos a la muerte como los queremos condenar con las bombas nucleares, las bombas de hidrógeno, la guerra, la violencia y el crimen organizado como nosotros lo tenemos en la práctica en este momento. A eso me quiero referir. Perdón. Seguimos con la exposición de Augusto para ir concretando el tiempo de los expositores y entrar luego a la discusión. Adelante, Augusto. Voy a ser muy rápido en contestar. Entonces, porque luego está el escrito para el que lo quiera ver, ¿no? Entonces, en el tema de fe, yo lo dejo aparte, porque el que tenga la fe, o sea, yo sé que existe la fe. Otra cosa es que exista la fe cristiana, ¿no? Pero que existe la fe es una cosa evidente. Que todo el mundo, yo qué sé, hasta jugando un partido sabe que va a ganar. O en los estudios sabe que va a triunfar. Yo qué sé, existe, ¿no? Otra cosa es en la religión, pero yo solo dejo aparte. Para el que tenga, pues me parece muy bien, muy respetable, bonito y demás. Lo dejo aparte, ¿no? Entonces, que existen valores cristianos, también lo dejo aparte. Es una cosa que está clara como valores, ¿no? Pero hay un tema que es interesante para entrar a la discusión, ¿no? Entonces, había el filósofo Castoriadis, que era comunista, decía, cuando uno habla con una persona que es comunista, siempre dice, esto fue una pena, porque si se hubiera hecho bien, teóricamente hubiera salido bien. La verdad es que ha salido una catástrofe, ¿no? Y decía Castoriadis, no me digan cómo podía haber salido, es lo que es. Sí. Es lo que es, no lo que pudo ser. O sea, el comunismo es lo que es, o se ha reflejado de una determinada forma, no lo que pudo ser. Entonces, hay un tema que es, nosotros hemos llegado hasta aquí, Mario y Luis Javier, y hemos estado hasta aquí después de 2000 años de cristianismo. Entonces, la salida no puede ser nunca volver atrás, porque volver atrás, porque volver atrás es lo que nos ha llevado hasta aquí. Si no estamos contentos aquí, hemos tenido 2000 años para hacerlo. Entonces, esto sí que es una crítica a esa teoría, digamos, que coger algún aspecto, evidentemente, ¿no? Coger alguna idea, evidentemente. Pero hay otro punto, y ya lo dejo aquí para que habléis vosotros, que yo tengo la teoría de que precisamente la Iglesia lo que defiende es la vida material, en el fondo. No la espiritual, la vida material. Y siempre se ha comportado como tal. Y es una cosa muy importante y muy seria, lo que digo. Sí. Con sus cosas y sus cosas más, tema de discusión. Pero en el fondo lo que ha defendido es, frente a que la materia es mala, decir que no. Mezclarla con el espíritu. El mensaje de Jesucristo no es otro que convertirse en materia. Es decir, y el comportamiento de la Iglesia como institución ha sido materialista siempre. Y ese es el gran éxito que tiene. Entonces, ahí dejo las dos cosas. Uno, no ser recomendable seguir el mismo camino que ya hemos recorrido, que nos ha llevado hasta aquí. Y el segundo es que la defensa del materialismo, entre comillas, es de la propia Iglesia actual. Lo dejo el tema abierto para discutir. Mario, ¿qué tiene que decir? No, yo considero que hay una discrepancia en lo que la cultura cristiana ha entregado y lo que nosotros hemos recibido. Creo que hay una discrepancia. Yo estoy completamente de acuerdo en
en Augusto, no podemos volver atrás, pero hay algo que nosotros sí podemos hacer cuando nos damos cuenta de un camino equivocado. Eso lo hacemos todos automáticamente cuando estamos sumidos en un camino boscoso, en una selva. A mí me ha tocado hacerlo. Hay veces que cuando uno se mete, yo he sido cazador también, y entonces con algunos amigos he tenido la oportunidad de salir a cazar saínos, es un cerdito de monte. Y hay veces que cuando uno toma el camino se da cuenta que está equivocado, que el conocimiento no le permite saber exactamente en dónde está equivocado, pero que está equivocado. Entonces tiene que comenzar uno a buscar el lugar por donde tenga que moverse para lograr llegar donde quiere llegar. Es una experiencia muy primitiva, digamos así. Nosotros tenemos que pararnos en el camino no una vez, sino muchas veces y pensar qué es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que estamos en un momento de esos. A mí me parece que hay muchos recursos, la sociología, las ciencias, las mismas artes, la filosofía, es decir, todos los recursos que la ciencia, que el mundo moderno nos da, las mismas experiencias, todas son recursos que nosotros tenemos para pararnos en el camino y mirar otra vez, analizar otra vez nuestro camino, nuestra ruta. Y yo creo que esa es una posición perfectamente razonable, y no solo razonable, sino que tenemos que hacerlo de urgencia. Yo considero, por ejemplo, como un puro ejemplo, que digamos, nosotros yo tenía 9 años cuando fue asesinado un líder político nuestro de izquierda que se llamaba Jorge Eliezer Gaitán. En esa época existía un presidente en Colombia que se llamaba Mariano Ospina Pérez, que era de tendencia conservadora. Había una reunión en Bogotá el 9 de abril de 1948. Yo tenía 9 añitos, 8 añitos. Y me acuerdo que asesinado este señor, se formó en Colombia una revolución terrible. Desde ese momento, Colombia ha sido un país en donde todo el mundo ha querido dictar direcciones, dictar propósitos, dictar. Nadie ha propuesto reflexionemos, recojámonos, planteémonos las ideas. Y en este momento la violencia, tengo la convicción, porque lo he experimentado inclusive en mi vida de trabajo, la convicción de que la terrible situación de orden público que tenemos, los antivalores que nos están queriendo doblegar, todo se ha ido incrustando en la cultura colombiana desde esa época. Y yo considero que hay muchos profetas de muchas tendencias, de muchos movimientos políticos, pero ninguno de esos movimientos políticos plantea la idea de reflexionar, miremos, estudiemos en dónde hemos fallado. Esa autocrítica la tenemos que realizar. Y yo creo que en nuestra búsqueda no solo tenemos que tener fe, la fe es básica para poder tener un sentido de orientación, pero tenemos que tener capacidad de reflexión, aceptar los malos resultados, aceptar las incongruencias, aceptar los riesgos del camino, y tenemos que rectificar. Yo creo que la cultura, la civilización nuestra tiene que hacer un autoexamen. Todos, en todos los campos, tenemos que reflexionar. Tenemos que mirar hacia dónde es preciso que vayamos para que la humanidad no se hunda como va hundiéndose, sino que logremos rectificar un camino. Y eso es mi propuesta básicamente. Tenemos que reflexionar. Tenemos que recuperar la
ruta correcta. Y esa ruta correcta no la pueden proponer ningún sabio, ningún perito, ningún político, ningún jefe. Todos la tenemos que buscar y la vamos a encontrar si logramos discutir, si logramos plantearnos la discusión como debe ser, si nos respetamos mutuamente y miramos las propuestas de cada cual, estoy seguro que vamos a poder encontrar el hilo de Ariadna que viene desde desde el principio de la creación del universo y que nos habrá de conducir hasta el final de los tiempos. Ese hilo de Ariadna lo tenemos que encontrar. Ese hilo de Ariadna es lo que proponía el paleontólogo francés Teilhard de Chardin. Ya, eso es lo que yo creo que tenemos que hacer. Bueno, ya. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra entonces al doctor José Hilario López, que la ha solicitado. Adelante, doctor José Hilario. Yo vine fundamentalmente porque leí con cuidado el texto del doctor Augusto, ¿no? La caída de los dioses, ¿no? Me interesó muchísimo el texto y vine aquí porque pensé que la discusión y desarrollo de esta charla iba a ser centrada sobre el libro, ¿no? A mí me parece que es necesario reconocer que el humanismo de nuestra cultura occidental, por lo menos, viene fundamentalmente de la Grecia clásica, ¿no? Obviamente el cristianismo es un gran avance en la idea planteada por aquellos filósofos humanistas de la Grecia clásica. Fundamentalmente para mí el cristianismo es una revolución humanística porque es la primera vez que yo sepa o que haya leído que se plantea la necesidad de que todos los seres humanos nos consideramos como hermanos y creemos en un solo Dios y que es nuestro Padre. Obviamente somos hermanos y ese es el gran mensaje del cristianismo en el que yo creo fundamentalmente y por eso soy cristiano, únicamente por eso, porque es el gran aporte humanístico que nos dejó el cristianismo. Somos hermanos y por lo tanto tenemos que vivir reconciliándonos, aceptándonos unos a otros como somos y tratar de vivir mejor todos los días. Primera pregunta para el doctor Augusto. ¿Usted cree que la antigüedad o la Edad Media o aún la Edad Moderna fue mejor que la época que estamos viviendo? Miremos a Colombia. ¿Ustedes creen que el siglo pasado, con las guerras civiles que asolaron este país, es un escritor que yo admiro mucho, Raúl, de apellido España, decía que Colombia es un país que se hizo en la guerra y estamos en esa misma guerra? ¿Usted cree que en la historia de la humanidad ha habido épocas mejores o que esta época la podemos eventualmente considerar como una época aceptable dentro de la tragedia que ha sido la historia universal? Creer que el cristianismo es la única posibilidad de salvación es un desprecio a otras civilizaciones tan respetables como la nuestra. El hinduismo tiene cosas fundamentalmente respetables, comparables a nuestro cristianismo. El confucianismo tiene cosas admirables también. No nos creamos que somos los únicos que merecemos la salvación. Todo ser vivo, por el hecho de ser vivo, tiene derecho a vivir una vida buena, como llamaban los filósofos griegos. Y quien viva una vida buena merece, si es posible, exista, como decía Pascal en su apuesta por la eternidad, por la vida eterna. Si existe algo bueno para
después de esta vida, merecerlo es vivir la vida buena. Y vivir la vida buena, decía Pascal, de todas maneras, si no existiese nada después, nos permite hacer el tránsito por este mundo difícil más o menos bien. Vivir la vida buena es el propósito nuestro. Pensar que hay una posibilidad de recompensa por eso, si lo dejamos a los hombres que viven de la fe. Pascal decía, vivir la vida buena nos da la felicidad. Y la felicidad no es otra que hacer el bien por el otro, ¿no? Hacer el bien por el otro. Como decía Kant, hagamos de nuestro comportamiento una forma de vida tal que pueda constituirse en una legislación universal, o los cristianos lo decimos mejor, no le hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti mismo. Yo quisiera que el doctor Augusto reflexionara sobre esto, pensar que el cristianismo, y yo soy cristiano, es la única posibilidad y que es la única civilización respetable, es irrespetar otras creencias igualmente buenas y que les está permitiendo a quienes firmemente la practican una vida buena. Los hindúes viven una vida buena, a mí me consta. Yo estudié en los Estados Unidos en la universidad con muchos hindúes y yo considero que muchos de ellos vivían una vida buena que muchos de nosotros los occidentales, que nos considerábamos los únicos que merecíamos la salvación. Muchas gracias. Quisiera oír Perfecto, doctor Hilario. Adelante, doctor Augusto, para la pregunta que le hace el doctor José Hilario. Precisamente la primera cuestión, el primer espacio que yo les dije de discutir era el de crisis, si existe o no existe. Y este es un punto clave para mí, porque yo creo que el tiempo pasado no fue mejor que el de ahora. O sea, se lo respondo clarísimamente. Es decir, la edad media. De hecho, una pregunta que suelo hacer a todo el mundo, que después, si queréis, la hacemos a modo de encuesta, es ¿qué sociedad conocen alguno que sea idílica o que haya sido idílica? ¿Qué sociedad lo máximo que yo he conseguido que alguien me diga que ha habido algo idílico socialmente hablando ha sido los países nórdicos con la socialdemocracia, que es una cosa que en la historia no es nada, pero que es el único reflejo que dicen que se ha vivido bien y demás. Pero todo lo demás ha sido peor. Y luego para ir, porque nos va a quedar poco tiempo, contestando también, para mí está claro, ¿no, José Hilario? Que es que realmente nunca ha habido algo mejor. En la época, prehistórica debe ser una tragedia, la feudal ni hablemos, luego toda monarquía es un desastre, los imperios han sido guerras, o sea, siempre hemos estado así. Entonces, contestando a Hilario, que es el tema de mi trabajo precisamente, el de volver atrás y rehacer el camino, ese es justamente mi trabajo. Pero mi trabajo significa de verdad mirar atrás. De verdad mirar atrás es muy serio, ¿no? Cuando uno mira, hay un filósofo español que se llama Eugenio Trías, que habla del vértigo. Entonces, cuando de verdad miramos ciertas cosas, de verdad, profundamente, lo que produce es una sensación, y bueno, si alguna forma les diría, entre comillas, atrévanse a mirar ciertos aspectos, como por ejemplo la muerte. Si uno la mira de verdad profundamente, siente el vértigo. Entonces, la propuesta un poco que yo he hecho es para sentir el vértigo, y es volver atrás, pero mucho más atrás, y ahora con los conocimientos que tenemos, separar lo que es el simbolismo del no simbolismo y ver la realidad. Y ese es para mí el único camino que puede ser de un paradigma nuevo. No hay otro para mí, que es un cambio de verdad profundo. Es ver la realidad, que nos cuesta muchísimo ver la realidad y nos cuesta mucho porque entra vértigo. Y esa es la propuesta justamente de todo el trabajo que yo veo, ¿no? Que es la única vía que yo creo para cambiar de paradigma. Porque todo lo demás estamos hablando, son ideologías por un lado, religión por otra, pero es un camino ya muy trazado, lo cual no significa que no haya ideas de aquí y de allí muy interesantes. Pero la profunda de verdad es cambiarlas desde el principio con el conocimiento que tenemos ahora. Pero yo creo que en el pasado no hubo una sociedad mejor. Yo creo que el mejor tiempo, y perdóneme, de la humanidad es el tiempo presente. Lo que pasa es que no estamos en capacidad de utilizar las herramientas
y los conocimientos que ha acumulado tan difícilmente la humanidad. Pero yo creo que en el pasado no ha habido una época con las posibilidades de desarrollo y bienestar que existen ahora. Miremos de su continente, el mundo europeo del siglo pasado. Estoy leyendo de Stefan Zweig la historia de Europa, cómo ha sufrido Europa, cómo ha sufrido América, cómo ha sufrido África, para ver lo que tenemos ahora. Hoy tenemos grandes posibilidades y tenemos que aceptarlas como el mejor mundo para nosotros. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Volver al pasado, volver al pasado. Perfecto. Yo encuentro grandes diferencias entre el pensamiento de Augusto y el pensamiento de Mario. Vamos a volver a ellos para que reflexionen sobre esta idea que tengo de que están en lugares opuestos los dos. Y me interesa mucho la proposición que hace el doctor José Hilario de que este tiempo es el mejor porque vive el momento, vive en la actualidad. Y aunque se declara cristiano, habla de otras culturas, como la de los países de Occidente, por lo que yo creo que la religión cristiana, como las demás religiones, convergen en un mismo punto al finalizar. Adelante, doctor Mario, con la primera idea que tenemos de que andan con Augusto en diferentes lugares. Bueno, yo voy a hacer una especie de analogía. Si yo voy en una selva oscura y digamos me coge la noche y trato con mis compañeros de salir de la oscuridad, de las dificultades. En esa selva estábamos hablando ahora que también había sido cazador, ¿cierto? Y tenemos solamente una pequeña linterna. Entonces, significa que tenemos que usar esa pequeña linterna para salir de donde estemos. ¿Qué quiero decir con eso? Que no tenemos otros recursos sino la luz que tenemos a la disposición. Otra cosa sería que en vez de tener una pequeña linterna, estuviéramos subidos para recorrer ese camino en un vehículo de 4 ruedas, de tracción en 4 ruedas, con unas linternas y unos faros supremamente fuertes, y pudiéramos ver kilómetros adelante dentro de la montaña, dentro de la selva, para poder salir de allá. Entonces, esa es la diferencia. Nosotros somos humanos. Hay unos sectores de la humanidad que no cuentan sino prácticamente con un fosforito prendido para ver la forma de salir de donde están metidos. Otros que cuentan con otros recursos mayores. Y yo creo que nosotros personalmente estamos metidos en un mundo muy civilizado, muy culto, muy técnico, muy desarrollado, porque vivimos en las mejores ciudades y yo creo que estamos ubicados en los mejores sectores de la sociedad. Pero teniendo en cuenta eso, nosotros tenemos no solamente que ser nosotros los que vamos a salir adelante, nosotros los que vamos a ver cómo vamos a hacerlo, sino que tenemos que ser luz para otros. En cierta forma, el problema es en la visión. Yo creo que la fe es muy importante. Los recursos que tenemos son inmensos. El mundo ha cambiado en 50 años de una manera tremenda. Y yo creo que hoy tenemos muchos más recursos técnicos para mirar. Simplemente, en vez de separarnos, en vez de buscar cada cual su camino, en vez de querer ser cada cual el centro de las miradas del universo, nosotros tenemos que buscar reunir todos esos recursos
ponerlos a la disposición de los más cercanos, de los más allegados, de los que más lo necesitan, y ejercer el principio de la solidaridad y apoyarnos unos a otros. Eso es lo que quiero decir. La fe que nosotros tengamos, la luz que nosotros tengamos, no puede ser para nosotros solos, sino para el resto de la humanidad. Tenemos que abrirnos a la discusión, tenemos que abrirnos para el debate, no cerrarnos para la autocracia, ni cerrarnos para las dictaduras. Tenemos que abrirnos. Y todos los humanos tenemos alguna necesidad, según el lugar donde estamos. Y podemos aportar una lucecita. Esa lucecita es una responsabilidad que tenemos cada uno. Puede que unos tengan una lamparita muy pequeña, pero hay otros que tienen una luz muy poderosa. Eso es lo que tenemos que hacer, creo yo, y es mi humilde recomendación. No vivamos con egoísmo, vivamos en plena solidaridad. Tratemos de construir un mundo solidario y bajemos el tono de la guerra, bajemos el tono de las contradicciones, bajemos el tono de los autoritarismos y permitamos que las demás personas, inclusive las más alejadas de nosotros, tengan su propia opción y no queden automáticamente descalificadas y sometidas al olvido y a la muerte, digámoslo. Eso es lo que yo planteo, no más. Perfecto. Vamos a darle la palabra a Luis Javier. Adelante, Luis Javier. Gracias, Hernán. Bueno, el desquito de Augusto me gusta mucho, sí, porque se entra el aspecto central en la vida, es decir, desde la visión cosmológica hasta el surgimiento de la vida. Sí. Y la vida ya tiene otras dinámicas, y esas dinámicas pues son de carácter histórico, de carácter sociológico, antropológico. Entonces entramos en una comprensión que no se separa directamente del concepto general de lo que se debe entender como de las otras formas de vida, sino que sigue enraizado en la vida, pero desde el punto de vista biológico. Sí. Tú decías ahorita, Hernán, que yo meto la visión cristiana, y entonces quería agregar lo siguiente. El cristianismo, en realidad, digamos, nace desde de un hecho histórico, que es la encarnación, y que naturalmente pues, que puede ser considerado como un acto de fe. Y ahí es donde, y a nadie se le obliga pues, a creer lo que nosotros creemos. Pero se parte de un hecho histórico en donde se habla de una promesa que surgió durante más de 2000 años y se hace realidad, y fuera de eso, después el mismo Jesús resucita entre los muertos. No es un revivir a una persona que estaba muerta y volver a traer a esta vida, como se hace en un hospital, sino que es adquirir, como llegar a una dimensión nueva de la vida. Y él también habla de la vida y que viene a traer vida en abundancia. Entonces hay un concepto de la vida que es el concepto de la vida desde el punto de vista biológico, y otro concepto de la vida que es el concepto de Dios en nosotros. O sea, en el cristianismo tenemos una visión del Dios inmanente, pero también del Dios trascendente, y son complementarios, no son excluyentes. La cultura nuestra trata de tener una visión de muchas veces de un Dios lejano, y resulta que tenemos un Dios cercano porque se encarna, o de un Dios hecho hombre, pero creado por el hombre mismo, no porque no el Dios que se hace hombre, sino el hombre que se construye sus dioses. Entonces aquí tenemos una propuesta diferente, que es una propuesta de una realidad que como decía Mario ahorita,
en el principio era la palabra estaba en Dios, era Dios, y todo fue hecho por Él y para Él. Entonces, ahí hay un misterio que le da a la realidad humana una dimensión nueva a partir de ese hecho. Cuando José Hilario dice que vivimos en el mejor mundo posible, pues con respecto al pasado, de alguna manera también eso tiene que ver con el principio antrópico. Es como si todo el universo hubiese, la razón de ser del universo fuera que el surgimiento del hombre y la encarnación de Dios en el hombre. Entonces, yo lo que quiero plantear es que el hombre tiene en sí mismo las dos dimensiones que se encuentran en Cristo, de ser Dios encarnado, pero en el hombre es una naturaleza caída, ¿cierto? Una naturaleza sujeta al cambio, pero que tiene una promesa de resurrección de vida eterna. Entonces, esa vida que perdemos en esta vida, ¿cierto? Que tiene que ser cuidada, como dice Augusto, en eso me identifico con él, tiene que ver inclusive con los mandamientos fundamentales del cristianismo. Cuando le preguntan a Jesús cómo se resume la ley y los profetas, dice, el amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, y considera que ambas son inseparables, que uno no puede decir que ama a Dios y no ama al hombre, esa la fraternidad a la que se da referencia ahorita José Hilario, y no puede decir que ama al hombre y no ama a Dios, porque entonces caemos en un humanismo como el que propone la Ilustración. Nuestro concepto clave es que la Ilustración aporta ha permitido el avance que tenemos actualmente, el mundo tan maravilloso que tenemos, pero ¿por qué consideramos la caída de los dioses? Porque si estamos buscando la libertad, uno de los principios fundamentales pues, de la sociedad contemporánea, pero si nos alejamos de la verdad o de esa búsqueda de la verdad, que también pues sigue el camino de la ciencia, no solamente el camino de la revelación, pues nos perdemos un poco. Entonces siento que estamos volando con una sola ala, cuando podemos volar con dos alas. Sí. Vamos a darle la palabra a José Hilario, que se va a retirar, y luego le damos la palabra al doctor Rodrigo Botero. Adelante, doctor José Hilario. Adelante, doctor José Hilario, para que... Discúlpeme. Sí, díganos qué quería decir. Insisto que el humanismo fundamentalmente es el amor a los semejantes. Así es. El amor a los semejantes es tratar de que la vida de uno contribuya al bienestar, empezando por los grupos más cercanos, el grupo familiar, el grupo de amigos, los compatriotas, pero fundamentalmente el humanismo es eso. Y eso es el gran aporte de la Ilustración. Afortunadamente, algunos tuvimos la fortuna de conocer el cristianismo, pero quienes no hayan conocido el cristianismo, quienes no aceptan el Dios único, como son los indios, que los habitantes de la India no se llaman hindúes, el hinduismo es una de las religiones múltiples que hay allá. Ellos, en mi concepto, no son deístas, son politeístas. Y hay testimonios que ellos y cualquier hombre en el sitio y en la creencia que tenga tiene derecho a una vida buena. Ese es el planteamiento. Independientemente de sus creencias religiosas, independientemente de la fe, un hombre que viva con el concepto de aceptar al otro como su semejante y vivir una vida buena para su felicidad y para las personas que están en su entorno, está cumpliendo con la función biológica que dijo Augusto al iniciar. La función biológica es conservar la vida, y conservar la vida propia y conservar la vida de los otros seres que pueblan el universo. Preservar los ecosistemas es un mandato biológico. Preservar la vida
propia y de los semejantes es un mandato biológico. Si algunos pensamos o creemos que es un mandato divino, bienvenido, pero cualquier hombre esté ubicado en cualquier creencia religiosa o sin religión, o aún los ateos, tienen derecho a una vida buena. Yo creo que eso es un planteamiento humanístico que viene desde la Ilustración, reforzado con pensamiento filosofía antigua. Muchas gracias, me debo de retirar porque ya llegó mi fisioterapeuta, les agradezco mucho. Buenas tardes. Perfecto. Rodrigo Botero, adelante. Rodrigo Botero. Bueno, ¿me oyen? Sí. Adelante. ¿Me oyen? Sí, señor. Bueno, yo quería sobre todo primero agradecer. Yo sigo pensando que la tertulia es una maravilla. Uno se enriquece enormemente escuchando tanta sabiduría y por eso agradezco enormemente la oportunidad. Yo quiero hacer una aclaración que me parece válida. Parto de decir que yo soy católico, practicante, convencido y estudioso, pero más que católico soy cristiano. Y yo creo firmemente que si la humanidad siguiera a Cristo, todos viviríamos mejor, si lo siguiéramos lealmente. Pero también sé que si siguiéramos a Confucio, que no fue líder religioso ni propuso religión, también viviríamos mejor. Porque ambos considero que eran personas verdaderamente humanistas, comprometidos con que los seres humanos todos los días pudiéramos vivir mejor, pero en sociedad. Pero aclaro una cosa, y es que la Iglesia Católica ya no. Bueno, quiero decir que yo, que quiero a la Iglesia, que me siento parte de la Iglesia, creo que la Iglesia no ha tenido la coherencia total, y creo que se ha equivocado en muchas oportunidades y que se sigue equivocando. Pero insisto, más que la Iglesia lo que importa es Cristo. Pero sí advierto, la Iglesia Católica ya no considera que fuera de ella no hay salvación. Eso ya quedó en el pasado. Eso ya quedó en el pasado y eso se ha ratificado de muchas maneras. Entonces, me parece que es importante tener en cuenta eso. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, doctor Rodrigo. Vamos a darle, antes de darle la palabra al doctor Mario, que le está pidiendo al doctor Luis Fernando Montoya, si nos quiere decir algo. Adelante, doctor Luis Fernando. No, Hernán, yo aquí en este tema me gustaría primero pues el texto, que si me lo pueden compartir, que la verdad pues no lo tengo. Gracias, es un tema pues sumamente interesante, y escucharlos pues a ustedes es más que un aprendizaje. Lo que vaya a decir aquí, la verdad no tengo como muchos fundamentos, sobre todo quisiera pues primero leerlo y de pronto si les escribo algo cuando ya tenga el texto y con sus apreciaciones, creo que puedo formar ya un criterio, pero en este momento no podría afirmar nada. Perfecto, mi querido doctor. Vamos a dar la palabra entonces a Mario y después al doctor Augusto. Adelante, Mario. Yo quisiera pasarle la palabra a Luis Javier. Sí, yo por la brevedad del tiempo pensaría que Augusto de pronto profundizara también sobre el tema de lo simbólico. O sea, porque ahí es donde podemos encontrar en esta búsqueda universal de sentido, que si bien dices tú que la naturaleza no tiene un sentido, en lo simbólico sí buscamos el sentido. Entonces me gustaría oír tu concepto al respecto, Augusto. En un minuto contesto a Mario, a ti. Sí. Sí. Un segundo, ¿no? Entonces, cuando Mario hablaba de camino y lucecita, el asunto es precisamente eso. Que, el camino ahora no sería igual si volvemos atrás. Porque hay que pensar que el hombre, cuando era primitivo, cuando empezó con lo que es el simbolismo, por eso somos lo que somos, no tenía conocimientos. Entonces siguió el camino simbólico, pero es que ahora no es así. Y ese es el punto clave, es el orden ahora. El orden ahora no es de lo simbólico a la ciencia, para entendernos. Ahora sería de la ciencia a lo simbólico. No es que no valga lo simbólico, pero es que hay que verlo de otra manera. Hay que saberlo distinguir. Y ahí contesto ahora y luego volvemos hacia atrás, ¿no? Exactamente el tema, Luis Javier. El tema es que si nosotros podemos vivir en un mundo absolutamente irreal, porque estamos
dentro de un mundo simbólico, históricamente simbólico, porque no teníamos los conocimientos. Y para mí es clave que seamos capaces de saber lo que es simbólico de lo que es real. O dicho de otra forma, que es como se titula el escrito, dejar caer el velo. Es decir, yo pongo siempre el ejemplo de los toros. No sé, me da igual si hay algún taurino, pero para entendernos, ¿no? Cuando uno ve una corrida de toros, hay distintas visiones de la corrida de toros. Está desde la persona que la defiende, que siempre habla de la cultura, del simbolismo 100, ¿no? Que si es un bailarín, que si baila no sé qué, que si está con la muerte, todo simbólico. Y el que ve lo real está viendo cómo matan a un animal. Sí. Y es muy distinta la visión. Y eso es lo que yo precisamente trato de decir, que tenemos que empezar a separar lo simbólico de lo real, pero no porque vaya a no existir lo simbólico, no porque haya que eliminar la religión, claro, en absoluto, pero la religión vista desde un punto de vista racional y desde claro, ese punto introducirse en el simbólico. Correcto. Entonces, una cosa que te quería contestar a ti, Luis Javier, claro, cuando hablas tú de el éxito del cristianismo fue preciso, desde mi punto de vista, es precisamente uno, volver a lo material, es decir, hacer el tránsito del espíritu a la materia y dar una oferta de justicia. Esa es decir, que mira que al final, bueno, habrá justicia de alguna forma. Ese es el éxito, pero sobre sí, todo que es volver a hacer un Dios en materia. Sí. Ese es el éxito para mí. Listo. Sí. Tú hablas de una cosa muy interesante que es la segunda vida o la vida más allá. Pero fíjate que ahí cuando hablamos enseguida de cualquier término que os dije, de filosofía, de ética, de lo que queráis, y dais el salto, eso es la supervivencia, en el fondo. Sobrevivencia. Y eso es interesante. Y ahí es donde hay que ver lo material, que sería una segunda pregunta, ¿no? Que os haría, si estuviéramos aquí 5 horas. Sí, bueno, en realidad, si definiéramos a Dios, ¿dónde lo definiríamos? ¿En la metafísica o en la física? Pero otra discusión aquí enorme, ¿no? Sí, bien. Sí, sí. Pero no sé si ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Muy agradecido. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Yo quisiera decir alguna cosa. Adelante, Luis Javier. ¿Quién estaba hablando? Sí, Luis Javier, sí. Lástima que se ha habido José Hilario, porque en realidad, digamos, cuando se va a hacer el juicio, el que habla precisamente en este momento, Augusto, se va a preguntar, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste. O sea, siempre es referido al compromiso con el hombre, porque él vino a rescatar al hombre. Entonces, sí, volver nuestra mirada hacia lo humano, pero entonces, en el cristianismo hay una propuesta, y es lo que hablaba también ahorita José Hilario, el cristianismo aportó una visión humanista potencializada, diría yo, ¿cierto? Porque no se trata de despertar en el hombre el sentido de lo místico, cuando es válido, pues digamos, buscar esa relación con Dios en esta vida, sino que se trata de comprometernos con el cuidado de la naturaleza y con el cuidado del hombre. Sí. Social diría yo. El único sí, sí, que un pequeño error que ahora se intenta subsanar, sí, también lo menciono aquí con el Laudato Si, que no universalizó los valores, que ese es un último tema que tendremos que tratar. Es decir, cuando se habla de cuidado, hay que hablar de, lo dijo antes José Hilario, hay que hablar de cuidado de todo. Cuando se habla, entonces, ese es el único punto que se ha desviado un poco, pero efectivamente es un mensaje muy social, diría yo. Y de que ese cuidado muy social. Sí. No, y Dios es una crítica, digamos, a la sociedad moderna en el sentido de que nuestra capacidad de reciclaje, de reutilizarla, ¿cierto? Por supuesto. Es muy baja, es 10%, mientras que el de la naturaleza en su conjunto es del 90%. Entonces, bajo esa perspectiva científica, se puede pensar en la necesidad de ese cambio social que necesitamos. Sí, claro. Yo estoy claro que tiene que haber un cambio. El único cambio es que, desde mi punto de vista, tienes un cambio práctico, fuera del simbolismo. Práctico significa que es como acaba todo, cuidado con el respeto y con la alteridad, pero universalizada. Bien, hago una pregunta. En todo este campo, ¿qué papel está jugando el socialismo? Venga. Yo me voy a atrever a decir, no voy a hablar prácticamente del socialismo,
sino de la actitud que asumen los que quieren promover el socialismo. Es que muchas de las doctrinas políticas, sociales que hemos contemplado en estos siglos son aparentemente, pues son muy interesantes, pero la actitud del autoritarismo, la forma de aplicarlas sin considerar a los demás, sin considerar otras opciones, a mí me parece que es la actitud práctica humana de los que la promueven, la criticable. Yo no quiero criticar el socialismo como no quiero criticar otras doctrinas. Lo que quiero criticar es la actitud de las personas, la actitud de los políticos, la actitud de los líderes. Igual como hoy día podría criticar la actitud de los presidentes, la actitud de los generales, la actitud de los dictadores, etcétera, etcétera, ¿cierto? Así lo asumo. Te contesto, Hernán, también lo mencionan de pasada en el escrito, ¿no? Yo personalmente, cuando pienso, joder, tú filosóficamente, ¿qué eres, no? Si yo autoanalizándome, yo viví toda la caída del comunismo. Y digo, yo filosóficamente, ¿qué soy? Yo soy monista, o sea, yo pienso que de la materia sale el espíritu, soy monista y creo en la ciencia, o sea, filosóficamente yo soy marxista. Diría, yo me digo, filosóficamente tú qué eres, yo marxista, pero fue un desastre social tremendo. Y es que ahí entran otros factores, que es el del grupo por un lado, el grupo es muy peligroso, el del individuo y el del poder. Claro. Y eso pudo con lo que sería un amor por la ciencia o por buscar la realidad, que en el fondo era esa, ¿no? Y entonces, bueno, pues resultó un desastre y un desastre que no tiene vuelta atrás, por lo que dije, ¿no? Por lo que dije de Castoriadis, es que cuando se dice comunismo se dice lo que fue, no lo que pudiera haber sido o lo que podrá ser, fue lo que fue. Entonces es un camino no válido, es un poco lo que yo le decía a Mario, ¿no? Volver hacia atrás. No, es que ya hemos pasado, ahora hemos pasado 150 años, ¿no? Por lo que sea. Es un camino irreversible. O sea, no sirve como un nuevo modelo para mí, un nuevo paradigma. Falló. Listo. Pero es interesante que otros están buscando caminos. Sí, claro. Claro, el comunismo en realidad lo que buscaba es lo mismo que yo planteo, es decir, un materialismo, un monismo, pero intentó eliminar el simbolismo. Creo que eso no se puede hacer. Claro. No se puede hacer. O sea, se puede conocer, como digo yo, pero lo que no se puede es eliminar, creo. Y eso fue un error que hizo la gente desgraciada, la gente, y además sociedades no mejores. Porque si hubiera sido al final la gente más buena, pero es que no es verdad. O sea, la gente es igual, claro. Salió como sociedad. Mario, ¿cuál es tu concepto entonces? Mario, adelante. Mario, estoy completamente de acuerdo con Augusto. No tengo nada que agregar, perdóname, Augusto. No. Estamos 100% de acuerdo. Perfecto. Sí. Un último tema, porque ya son las 5:25 y vamos a ir redobando para terminar nuestra tertulia de hoy. Es este tema que trae Augusto en su dejar caer el velo sobre Tomás de Aquino, que decía, cuando creas que has definido lo que Dios es, puedes estar seguro que eso que has definido no es Dios. Adelante, Augusto. No, eso fue una lectura. Yo creo que fue Santo Tomás de Aquino, ¿eh? Porque él hablaba de lo inconmensurable que era Dios. Entonces a mí me sirvió de mucho, porque entonces dije, bueno, hasta aquí hemos llegado. Yo dejo de buscar, dejo de intentar definir, porque al final siempre va a ser algo que es lo que no pienso, ¿no? Y a mí esta frase me impactó bastante. Esta y una de Spinoza, que es muy interesante, que voy a leer, la tenía aquí, que dice, para reflexionar, ¿no? Un poco las dos, lo que es lo simbólico de lo no simbólico,
de lo espiritual, de lo material. Y otra que dice, esto es Spinoza, ¿eh? La escritura suele pintar a Dios a imagen del hombre y atribuirle alma, ánimo, efectos e incluso cuerpo y aliento, a causa de la débil inteligencia del vulgo. Es para reflexionar mucho en ello. Sí, Mucho. sí. O sea, estamos hablando de otra cosa. Okay. Sí. Eh, Perfecto. Vamos a dar entonces por concluido con una frase. La modernidad comenzó con un sueño noble para liberar al hombre del miedo y la ignorancia. Sí. Y la modernidad para mí es efecto de la combinación de todas estas culturas, cristianas, no cristianas, que nos han aportado para vivir este presente, que de acuerdo con lo que hemos visto, es mejor que los tiempos atrás. ¿Correcto? Sí. Bueno, muchísimas gracias. No sé si Gloria Feliz quiere Navidad. decir algo antes de Muchas retirarnos. gracias para todos. Gracias, Rodrigo. Sí, para darle las gracias porque realmente una charla supremamente interesante y mirando cómo, a ver, independientemente de las religiones, todas ellas tienen algo en común, que es la convivencia sana y pacífica entre los hombres. Entonces, si miramos esa parte, yo pienso que es muy importante generar la cultura, y ustedes lo habían hablado, esa cultura que tiene que ver con el cuidado y con el respeto. Y el respeto, primero, por mí, por los seres humanos, el respeto por la naturaleza, por los animales, por las plantas, en general, pues por toda la naturaleza, porque yo pienso que es de la única manera que podemos generar realmente un cambio en la sociedad y podemos tener una vida mejor. Si no, pienso que es muy difícil, muy difícil. Y todos, cada uno de nosotros tenemos una creencia, algo que tenemos esa fuerza interior que nos mueve a actuar. Entonces pienso que esa fuerza, eso bonito que cada uno de nosotros tenemos, es lo que nos va a ayudar realmente a que este mundo sea mucho mejor. Muchísimas gracias, de verdad que muy interesante, estuve encantada escuchándolos. Este es un tema del cual hay mucho que hablar, mucho que decir, pero muy interesantes todos los planteamientos y muy respetables todos. Muchísimas gracias. Muy agradecido. Bueno, entonces con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por este debate tan interesante en el día de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes allí. Chao. ¿Ibas a decir algo? No, despedirme. Sí, chao. quería desearles pues una feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad Bueno, de ya todas nos maneras. felicitaremos. Feliz Navidad. Ya que preguntas tú que la definición de Dios, ¿cierto? Digamos, y que es una cosa abstracta. Dios es amor y entonces vamos a vivir precisamente en la Navidad la encarnación de Dios que se hace hombre. Bueno, los invito a que reflexionen esta Navidad en ese tema. Gracias. Perfecto. Por favor, lean muy agradecido. mi cuento, La Gran Campana de Navidad que les leí, que es un mensaje navideño muy hermoso. Hasta luego, que estén muy bien. Bueno, gracias. Chao. Hasta luego, Hernán. Muy Gracias por agradecido. todo. Hasta luego, Estén bien. gusto. Chao. Hasta luego todos. Buenas Chao, tardes. gusto. Chao, Gloria. Chao, doctor Rodrigo. Chao, Hernán. Hasta luego.